Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a preparar un delicioso platillo. Este es uno de mis platillos favoritos, se llama choripollo. Para eso vamos a estar ocupando o necesitando pechuga de pollo. Yo aquí tengo pechuga de pollo en tiras, la voy a lavar y la voy a partir en cuadritos pequeños. Tengo también lo que es chorizo de puerco. Pueden elegir cualquier marca que ustedes gusten o lo que tengan a la mano. Tengo lo de un paquete de salchichas. Estas salchichas son de las que son de carne, 100% de carne. Las otras normales se me hacen muy aguadas y no me gustan. Por eso le voy a poner de estas que son 100%, supuestamente 100% de carne. Voy a utilizar lo que es mi sazón favorito, Knorr de pollo. Todavía no sé qué tanto voy a estar utilizando, pero ahí tengo una cucharita, les voy a estar mostrando qué tanta cantidad yo le pongo. Tengo también lo que es 1/8 de cucharada de comino en polvo, más o menos 1/4 de cebolla. Tengo 3 chiles serranos. A mí me encanta el picante, por eso le voy a poner picante. Si a ustedes no les gusta el picante o no comen picante, no le agreguen los chiles, igual va a salir con muy buen sabor. También tengo 3 jitomates roma, un chile campana o bell pepper, como le digan. Voy a utilizar lo que es cebolla en polvo también. No sé qué tanto le vaya a estar agregando, pero aquí tengo la cucharada de una cucharada. Tal vez le agreguemos una cucharada de esto. También tengo ajo en polvo, le voy a agregar ajo en polvo. No sé qué tanto, tal vez le ponga una cucharada también, yo les voy a mostrar. Y también tengo lo que es pimienta molida. Ahora hay pimienta en polvo y hay pimienta molida. La que está totalmente en polvo no me gusta usarla mucho, yo prefiero usar la que está así molida. Entonces tal vez use lo que es una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de ajo en polvo y una cucharada de pimienta molida. Entonces ahora voy a comenzar por lavar el pollo y después lo vamos a cortar en pequeños cuadros. Vamos a poner lo que es el chorizo en el sartén. Le voy a prender en fuego medio. No le voy a poner aceite porque el chorizo suelta mucha grasa. No necesitamos más. Este es el tipo de chorizo que venden aquí en Estados Unidos. No me gusta mucho, pero es lo que tenemos a la mano aquí. Especialmente en el estado donde yo vivo no hay mucho de dónde escoger y pues ni modo, nos tenemos que conformar con lo que hay. Nunca se va a comparar con un chorizo realmente de México. Nunca va a tener el mismo sabor que tiene un chorizo fresco o hecho en casa. Si ustedes saben hacer el chorizo, bien por ustedes, pueden usar su propio chorizo. Yo aún no he aprendido, pero me voy a tener que aprender para después mostrar a ver qué tal me queda. Aquí lo dejamos a fuego medio. Como les digo, no le voy a echar grasa, solito va a soltar la grasa. Vamos a dejar que se dore muy bien. Y ahora sí lo vamos a partir. Este lo voy a partir en rebanadas. Más o menos. Se pueden agregar lo que es chile rojo también, chile campana rojo, amarillo, lo que ustedes quieran. Yo solo le estoy agregando verde.
no como que se pega un poco, se empieza a quemar en el sartén. Queremos que se queme. Le voy a bajar un poco más al fuego, lo voy a poner como en el 2 para que no se nos arrebate. Y así poco a poco se va a ir dorando con su propia grasita. Se me estaba pasando decirles que también ahorita que acabemos de dorar el chorizo, vamos a dorar lo que es la salchicha también. En el mismo sartén vamos a dorar todo, porque es lo que va a hacer que le agarre todo el sabor a la hora de integrar todos los ingredientes. Va a dar todo el sabor con la grasa del chorizo, de la salchicha. Va a estar súper delicioso. Este chorizo no soltó para nada aceite, no soltó para nada grasa. O sea que le voy a tener que agregar aceite para poder dorar el pollo y la salchicha. Aquí ya vamos a sacar el chorizo, lo vamos a poner en otro recipiente. Cuidado, está caliente el sartén. Vamos a sacar el chorizo, vean cómo quedó. Lo vamos a sacar. Vamos a empezar a dorar la salchicha. Ok, ya tenemos ahí el sartén. Le vamos a agregar aceite, porque como les digo, esto no soltó nada de grasa. Necesitamos suficiente aceite para dorar el pollo y la salchicha. El punto de dorar lo que es el chorizo y la salchicha primero en vez del pollo es porque queremos que todos los aceites que suelta lo que es el chorizo y la salchicha se penetren en el pollo una vez que lo empecemos a dorar. Todo ese sabor se va a concentrar en el pollo porque va a ser la última cosa que vamos a dorar. Vamos a poner la salchicha con el chorizo, lo pusimos también. Ahora también, si el chorizo tiene bastante grasa, lo que pudieron haber hecho es poner el chorizo sobre un colador para que se le escurriera toda la grasa, pero este chorizo no tenía para nada grasa, ustedes vieron que lo vean. Por eso lo puse directamente en el recipiente. Vamos a escurrirle lo más que podamos la grasa a la salchicha para que no lleve mucha. Ya la tenemos aquí. Ahora vamos a empezar con lo bueno, con lo principal, que es el pollo. Vamos a agregar el pollo en el sartén. Vamos a dorarlo hasta que esté muy bien doradito. Le vamos a agregar todas las especias que vamos a usar, los condimentos. Ok. Tengo aquí la pimienta, el ajo en polvo, cebolla en polvo. Ok, vamos a agregar, por ahora voy a agregar lo que es solo una cucharada de cebolla en polvo. Vamos a agregar
solo una por ahora. ¿Saben qué? Yo creo que voy a agregar 2 para más sabor. Vamos a poner 2 cucharadas de cebolla en polvo. Vamos a hacer lo mismo con el ajo, 2 cucharadas de ajo en polvo. Vamos a ver qué tanta pimienta es, una cucharada llevamos aquí. Vamos a agregarle también las 2 cucharadas de pimienta. Okay, so en total fueron 2 cucharadas de cebolla en polvo, 2 de ajo en polvo y 2 de pimienta molida. Este tenor de pollo no lo vamos a estar agregando al último, no lo vamos a estar agregando ahorita, lo vamos a agregar al final, porque eso va a ser lo que es nuestra sal. No le voy a agregar sal, le voy a agregar nor. También otra cosa que tienen que tener cuidado, el chorizo ya trae sal, así que tienen que tener cuidado con el sazón que le agreguen o la sal. Vamos a agregar el comino en polvo también, lo que es 1/4 de cucharadita. Es solo poquito porque como el chorizo ya trae estos condimentos, ya trae suficiente comino, entonces no necesitamos más. Ahora le vamos a agregar el chorizo y la salchicha, todo para adentro. Vamos a revolver para que se integren esos sabores, colores. Ahora voy a agregar el chile verde, el chile campana, el bell pepper, lo vamos a agregar ahí porque como es más durito va a tardar un poco más en cocinarse. Lo vamos a agregar ahí. Solo el chile por ahora, el pimiento. Lo dejé como por 3 minutos. Ahora le vamos a agregar el jitomate y el chile. Va todo para el sartén. Vamos a agregarle solo un poquitito porque está bueno, pero sí como que le falta un poquito de sal. Le vamos a agregar con eso, tal vez bien poquitito le agregué. Vamos a revolver. Tengan cuidado con la sal o con el nor que le echen, con el sazón que le echen, porque como les digo, les mencioné, el chorizo trae sal y puede que se les sale si no tienen cuidado al echarle. Vean, este ha sido el resultado de tanta revolvedera que hicimos. Está bien sabroso. Vamos a probarlo. Aquí yo lo tengo con queso, lo pueden poner sin queso, como ustedes gusten. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Tortillas calientitas. Está bien rico, se los recomiendo de verdad. Así nos ha quedado, espero que prueben esta receta. Es muy fácil, sencilla de hacer. Si les ha gustado, por favor no olviden darle un dedito arriba y compartir. Y bueno, yo voy a comer, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, hasta luego.